Y aunque a veces las personas puedan mirar las cosas de una manera diferente, cuando hemos entrado en la vida espiritual, podemos ir mirando cómo Dios realmente actúa y cómo nos ayuda para poder llevar adelante, digo bien, todo lo que Él hace por las personas. Que, bueno, la gloria siempre sea para nuestro Dios. Le invito a que vaya buscando la palabra del Señor en esta hora. Primera de Corintios, capítulo 12. Versículo 1 hasta el versículo 6. En la medida que lo vamos encontrando, nos vamos poniendo de pie en reverencia a la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1 al 6, le damos lectura. En la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles os extraviaba, llevados como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Amén. Cerramos nuestros ojitos. Padre del cielo y de la tierra, en esta hora vamos a tu presencia para poder pedir su dirección con respecto a esta palabra que ha sido leída. Queremos su interpretación, todo aquello que sirva para nosotros, los que estamos, los que puedan escuchar, y sea de edificación para nuestras vidas, poder poner nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, con esa disposición de poder estar, Dios mío, concentrado en poder recibir de parte suya el poder de su presencia. Y saber cómo usted actúa y todo lo que usted quiere de cada uno de nosotros. Lo creemos y lo proclamamos en su nombre, para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento. Esta palabra que nosotros tenemos en esta hora delante nuestro habla de cómo Pablo, el apóstol Pablo, en este caso enseñaba a la iglesia de Corinto. Y esto tiene un alcance que es bastante grande con respecto a lo que significa saber tener dones del Espíritu Santo. Y primero que nada, siempre cuando hablamos de los dones del Espíritu o los dones espirituales, tiene cada uno de ellos un propósito en la vida de la iglesia. No es el don dado por Dios, no es algo que es innato nuestro, sino es algo dado por Dios. Y va a permanecer en nuestra vida tanto y en cuanto realmente nosotros podamos trabajar ese don que Dios ha puesto en nuestra vida. Cuando
muchas veces se deja de lado todo aquello, es donde aparecen muchas veces los conflictos, las decadencias. A veces podemos empezar a vivir experiencias que no son deseadas y que tampoco son buenas. El Tata Dios, cuando nos ha llamado a sus caminos, nos llamó con un anhelo de que no estemos nunca desamparados. Él siempre quiso estar y va a estar con nosotros. Pero al margen de estar con nosotros, Él nos dio herramientas para poder valernos, para poder usarlas. En primer lugar, en beneficio nuestro, pero también en beneficio de la Iglesia. Porque somos un cuerpo. La cabeza del cuerpo es Cristo. Y todos tenemos que tener un mismo sentir, una misma búsqueda. Por eso el Evangelio es algo tan hermoso, pero a la vez también muy complejo. ¿Por qué digo muy complejo? Porque todo lo que somos como personas, no todos somos iguales, no pensamos iguales, no actuamos iguales, aunque estemos en una misma congregación, no pensamos iguales. Y los dones, que son herramientas que nos sirven para poder mantener un equilibrio dentro de la iglesia ante tanta diversidad. Digo esto porque, como digo, no todos pensamos de la misma manera ni actuamos de la misma manera. Y en la vida espiritual también pasa lo mismo, no todos crecemos de la misma manera, algunos crecen más, otros menos, algunos llegan a un nivel y ahí se estancan y quedan y pasan años y miran a otros que llegaron antes y que fueron creciendo y avanzando y muchas veces más que ellos mismos. Y esto trae consigo en que la persona que no crece empiece a aparecer dentro de su vida ¿por qué a mí no? Porque a mí no me pasa lo mismo. Y como decía la pastora anoche, hablando con los hermanos y en el hoyo, yo le hacía ver exactamente esto mismo. ¿Y por qué a veces no se crece? ¿Por qué a veces no se avanza? ¿Por qué pasan los años y estamos en la misma condición? Y esto tiene una respuesta. Y la respuesta tiene que ver precisamente cómo yo veo a Dios, cómo sirvo a Dios, qué entiendo por la espiritualidad, para qué sirve la espiritualidad. Y lo espiritual tiene que ver con lo espiritual, lo carnal tiene que ver con lo carnal. Él nos llamó a sus caminos, nos adopta como hijos. ¿Y cuándo nos adopta como hijos? Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él nos adopta, pero ese engendramiento como hijo no es como el del humano común, que todo, porque Nicodemo fue de noche en una oportunidad a hablar con Jesús y le dice, ¿cómo puede ser? Cuando hablaba del nuevo nacimiento, ¿puedo yo entrar de vuelta dentro del vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús le dijo, no. Ese nacimiento no es físico, es espiritual. Y una persona que no crece en los caminos de Dios, en la parte espiritual, es que lo más probable es que esté viviendo la vida que vivía Nicodemo.
no conoce de lo espiritual. No ha tenido una experiencia sobrenatural, real, de lo que es la presencia de Dios. Yo no estaba de acuerdo con la pastora de que ella contara este testimonio que estaba contando con respecto a la vida de esta anciana de Margarita. ¿Margarita era así? No estábamos de acuerdo en el sentido de que yo no le dije que ella contara el testimonio. Ella antes era una persona, pero después que el poder de Dios hizo un cambio en su vida, se transformó en otra completamente diferente. Y el cambio, hermanos, dentro de nosotros como cristianos tiene que ser de esa manera. Tiene que haber un antes y un después. No cuando tú aceptas a Cristo, sino más allá de cuando ya has aceptado a Cristo, es cuando Él te sella con el Espíritu Santo. Porque muchos le podemos decir, ¿usted ha sentido alguna vez el Espíritu Santo? Y muchos dicen que sí, pero en realidad lo que han sentido ha sido una emoción de momento. Una emoción por un testimonio, una emoción por una alabanza hermosa, una emoción interna porque la palabra ha tocado esa fibra íntima, pero termina el culto y volvemos a hacer lo mismo. Eso no es vivir la vida espiritual, es simplemente tener pequeños chispazos de la presencia de Dios y nada más. Eso no cambia, eso no transforma. Eso simplemente alivia el momento. Es como cuando uno tiene un problema de salud. ¿Y qué hace lo primero? Los primeros por allí son las costumbres de la mamá que nos daban, por ejemplo, para poder sanar el catarro. Siempre yo me acuerdo que mi mamá nos hacía unas cataplasmas acá en el pecho donde ponía vela y un papel, para que eso supuestamente sacaba el catarro. Pero era un remedio casero que no sé qué, el anhelo era que nos sanáramos, pero no sé qué tan efectivo podía ser. O qué sé yo, tomarnos una aspirina cuando hemos sido recién tratado quirúrgicamente. Una aspirina no va a cumplir esa función de poder curar el dolor del momento. Se necesita algo más grande, algo más fuerte, algo más poderoso. El cambio en la vida de nosotros, los que le servimos a Cristo, ese cambio tiene que ser real. Tiene que haber una experiencia, tiene que haber una vivencia sobrenatural con el Espíritu Santo para que realmente nosotros sepamos que Dios es veraz y que la presencia de Dios tiene la capacidad de poder cambiar de una persona gruñona, ermitaña, a una persona más sociable, una persona que tiene un vocabulario que es una cloaca, a ser una persona con un decoro para poder hablar. Y eso no se hace de un día para otro, eso es cuando el poder de Dios va haciendo esa transformación. ¿Me va entendiendo? Entonces, para poder entender qué es un don espiritual, tenemos que saber primero qué es la espiritualidad. Y la iglesia de Corinto no era una excepción en cuanto a este crecimiento. Había muchos problemas dentro de la iglesia. El apóstol Pablo quería hablarle a la iglesia de Corinto sobre lo espiritual. Pero era lamentable porque todo lo que él pretendía hacer o decir caía sobre una bolsa rota.
¿Mm? Porque no había sustento. Porque ellos tenían costumbres paganas que no habían erradicado de su vida. Y después de haber estado un tiempo caminando como cristianos, ya tenían que haber crecido, pero no sucedía. Y todo esto no es que a mí se me ocurre, está escrito en la palabra. Y para eso le invito a que vaya mismo en 1 Corintios, pero el capítulo 3. Mire, uno de los tantos problemas que había, voy a mencionar algunos, pero estos están muy marcados acá. Dice, el capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice, de manera que yo, Pablo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino, como dice, como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía. Entonces, en una persona que no ha tenido un convertimiento real, no podemos hablar de cosas espirituales, porque primero no lo van a entender. Y después dice el 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, primero, celo, contienda, disensiones, no sois carnales, y andáis como los hombres, refiriéndose a los que no tienen Dios. El celo dentro de una persona perjudica una familia, perjudica un matrimonio, perjudica su paz interior. El celo se transforma en una persona controladora que no ayuda para establecerse como matrimonio, porque siempre está eso allí deteriorando el amor que puede haber, desgastando. Y eso, con respecto a la parte espiritual, ni hablar. Después dice, espérenme un segundito, me pierde por ahí, contienda y disensiones. En el mundo todos sabemos que tenemos gente que realmente usa caretas, que aparenta ser una cosa pero que es otra, que te hablan de mucha confiabilidad pero cuando te descuidaste te pueden dañar y muy mal, porque esa es la costumbre del hombre y la mujer sin Dios. Y no solamente disensiones, dice, no soy carnales igual que los demás, como es el mundo. Esas son cosas que califican en la vida de un hombre y de una mujer que está dentro de los caminos de Dios y que tiene estos sentimientos, es porque realmente hay cosas que deben dejar de sus vidas personales para que el poder del Espíritu Santo pueda entrar en su vida y pueda llenarla. ¿Me entiende? Porque si no, esto va contra los principios de vivir una vida espiritual. Y sigue más abajo, todavía dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Apolo, el otro, de Pablo, perdón, el otro diciendo yo soy de Apolo, no soy carnales. ¿De quiénes somos nosotros? ¿A quién le pertenecemos nosotros? ¿Al apóstol Pablo? ¿A Apolo? ¿Al pastor de la iglesia? ¿A quién le pertenecemos? A Cristo.
El que pagó el precio por nosotros es Cristo. Entre nosotros hay afecto porque somos personas afectivas, porque nos entrelazamos en las conversaciones, en las vivencias, y aparecen los afectos. Pero acá lo que interesa, aparte de que tenemos que ser afectuosos, tiene que ver con el amor que nosotros le tenemos a Cristo y que debe ser incondicional. Y acá había preferencia entre las personas y no con Dios. Y después sigue. ¿Qué pues es Pablo o qué es Apolo? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué eran ellos? Como dice la palabra del Señor, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno le concedió el Señor. O sea, acá nosotros vemos a Apolo, a Pablo usando los dones que Dios usó en su vida para poder enseñarle a estas personas que ellos también necesitan vivir la vida espiritual, porque el Tata Dios tiene en su vida propósitos de bien, pero espiritualmente nunca van a crecer mientras existan este tipo de circunstancias. ¿Me entiende, hermano? Y no solamente estamos hablando de esto, Lo que le dice el apóstol Pablo, dice, yo planté, Apolo regó, pero ¿quién da el crecimiento? Dios. Y no solamente tenían estos problemas, habían otros problemas que eran mucho más grandes, problemas, por ejemplo, de inmoralidad. Habían conflicto entre ellos que lo llevaban a la justicia ordinaria. Y no solamente eso, había un problema de degradación moral, con respecto a la sexualidad incluso. Habían problemas dentro del matrimonio. Estamos hablando dentro de una iglesia. Y no solamente eso, sino que seguía la cuenta avanzando. Y uno de los peores sacrilegios que se podía cometer en aquellos tiempos, la iglesia de Cristo, era, por ejemplo, comer animales sacrificados a los ídolos. Y en aquellos tiempos era muy común venerar diferentes tipos de dioses, de diosas, y hacer fiesta en honor de esas diosas, y participar de esas comidas en honor a esas diosas. El pueblo de Dios se tenía que apartar de todas aquellas cosas, porque ahora había otro ser que los guiaba, digo bien. Y en este caso, ¿quién era? Cristo mismo. ¿Y quién era el que estaba aquí en medio de la iglesia? El Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, pero vendrá el Consolador, el cual estará siempre con ustedes, se estaba refiriendo al Espíritu Santo. Y Él va a estar, ¿para qué? Para instruirnos, para enseñarnos, para cambiar nuestras malas costumbres, para cambiar nuestra mentalidad carnal, calculadora, egoísta. Y esta gente, o esta iglesia, no solamente tenía este problema, sino también después empezaron a cuestionar incluso lo que hacían los apóstoles, lo que hacían los discípulos, lo que hacían aquellos que llevaban la palabra de Dios adelante. Dios siempre ha sido un Dios de orden. Y Él siempre ha ido preparando personas
que puedan tener la cabalidad y la mentalidad espiritual para poder entender que lo que hacemos aquellos que predicamos, un servicio a Dios y a la iglesia. Pero no basta con decirlo, hay que hacerlo. Como me dijo una vez una hermana, usted no solamente se preocupa, sino se ocupa. Que hay una diferencia entre preocuparse por un problema, pero también ocuparse del problema. ¿Me entiende? Por eso es importante el diálogo, por eso es importante poder saber siempre que entre nosotros el liderazgo que por misericordia Dios nos ha dado no es improvisado. Es porque Dios ha puesto en aquellos que somos los pastores una diferencia, y no porque seamos superior a otros, sino porque Dios tiene un trato personal con cada uno. Y cuando nosotros éramos hermanos de la iglesia y teníamos una responsabilidad, les digo la verdad, no es ni la cuarta parte de lo que significa el día que nosotros asumimos el pastorado. Y el pastorado lo asumimos no para venir a este lugar a hacernos ricos o a llenarnos de plata, como muchos por allí alguna vez dijeron. Nosotros venimos a servir a Dios. Si a mí me hubiese interesado vivir económicamente con la vida solvente que teníamos en Roca, me habría quedado allá. Nosotros nos vinimos aquí a este lugar a traer un mensaje de que Cristo cambia, que Cristo transforma, que Cristo hace nueva todas las cosas, pero no porque me lo dice solo la palabra, sino porque uno lo ha vivido. Y no solamente ellos tenían este tipo de problemas, sino que incluso habían confundido algunas cosas, como lo era la mesa del Señor. Ellos pensaban que venir a la mesa del Señor era llenarse la panza con comida y pasar esas fiestas como se hacía en el paganismo. ¡No! ¿Y qué tuvo que hacer el apóstol Pablo? Le tuvo que decir, si usted quiere comer, coma en su casa. Pero cuando venimos a hacer una liturgia, como es la mesa del Señor, estamos conmemorando nada más y nada menos que la muerte y el derramamiento de su sangre por los pecados de nosotros. Y lo hacemos en memoria de Él, en agradecimiento y para no olvidarnos lo que Él hizo por nosotros. Entonces era un tremendo problema para el apóstol Pablo tener que enfrentar esta realidad, que para él no le era complicado hacerlo, pero a él le interesaba enseñarle a la iglesia la espiritualidad. ¿Qué significa vivir la vida espiritual? ¿Y por qué es importante, hermano, ahora nosotros, de poder vivir la vida espiritual, de tener un encuentro real con Cristo? Porque Él quiere entregarnos en nuestras manos una responsabilidad que no solamente sirve para nuestro crecimiento como personas, sino también para quienes nos rodean. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mientras Él no venga a esta tierra, se tiene que seguir extendiendo y expandiendo. Y no vendrá un ángel del cielo a predicar la palabra, porque Él dejó establecido que la predicación de la palabra de Dios fuera a través de los hombres, con los hombres. Pero ¿quién es el que enseña a los hombres? ¿Quién es el que prepara a los hombres? No hablo varón, hablo raza humana, hombre y mujer.
Toda persona que se dispone para servirle a Dios, Dios los prepara, Dios los capacita, pero tiene que haber una disposición. ¿Me entiende? Y ese anhelo que Dios tiene en nosotros es para que podamos vivir una vida cristiana y que podamos madurar en los caminos de Dios. Porque estamos viviendo, mis hermanos, en un tiempo, por allí muchos decimos, estamos viviendo tiempos peligrosos. Es cierto. Pero necesitamos tener respaldo espiritual, recursos espirituales, para que nuestra fe no desmengue, no caiga. La fe viene por oír la palabra de Dios, pero la fe sin obra es muerta. Entonces, todo lo que usted y yo vamos oyendo con la palabra de Dios, nos da capacidad y entendimiento, pero tenemos que ponerla en práctica. Y para ponerla en práctica tiene que haber una disposición, porque hoy es muy fácil perder la fe. Estamos viviendo en un tiempo donde la parte espiritual o la vida cristiana se hace muy difícil con todo lo secular que hoy nosotros vemos. Porque lo secular tiene fuerza. Lo secular atrae a los jóvenes. ¿Y a los adultos? También. Entonces, si el mundo nos atrae, ¿por qué nos atrae el mundo? Porque somos del mundo. Nosotros tenemos que mirar lo espiritual y tener en nuestra vida ese cambio espiritual para que el mundo no sea una atracción para nosotros. O sea, debemos vivir en el mundo, estamos insertados en el mundo, pero no hacer lo que el mundo hace. ¿Me entiende? No podemos enclaustrarnos como, por ejemplo, ¿se acuerda de David Koresh? ¿Alguno lo escuchó alguna vez? Ninguno. David Koresh fue un hombre cristiano y que se apartó de la enseñanza cristiana y se aisló en Waco, Texas, hace bastantes años. Y resulta que después nadie podía entrar en ese lugar. ¿Y qué empezó a pasar allí? En el nombre de Dios empezó a haber un montón de cosas que tenían que ver con lo inmoral, con el abuso sexual. Y no solamente con las jovencitas, sino con los jovencitos. Lo que no recuerdo si había droga, pero creo que sí. Arma sí había. Hasta que llegó alguien, se escapa de allí, llega la noticia de lo que estaba sucediendo. Y llega la policía. ¿Y qué es lo que encontraron? Vio cómo era antes los castillos. Vio que habían paredes y de arriba estaban los atalayas que miraban y no podían entrar. Bueno, él había hecho una semifortaleza en ese lugar. Donde habían nacido niños, donde seguían muchos que querían escapar y no podían. Huyeron crímenes. Y él no estaba dispuesto a entregarse. ¿Y sabe lo que hizo? Le prendió fuego a todo con ellos adentro. Búsquelo en internet y va a encontrar. David Koresh, Waco, Texas. Y eso no hace muchos años. Eso lo hace una persona que desvía la mente y se olvida de los principios básicos de Dios. En las Filipinas, creo que fue allí también,
donde un pastor ordenó que todos se suicidaran, porque Cristo venía. ¿Se acuerdan del tema del cometa Halley? ¿Se acuerdan cuando iba a pasar cerca? Y que nos íbamos a ir, algunos se iban a ir con el cometa Halley. Bueno, allí también hubieron cuestiones que sucedieron con tratando de usar a Dios, porque ahí era la escapada para irte. Todas esas necedades, hermano, que sucede involucra gente, familia, jóvenes, niños, mujeres, ancianos. Y cuando no hay una cabalidad de conocimiento y menos presencia de Dios en una persona, pero puede tener la capacidad de hablar y decir y de convencer, de adulterar la palabra, la gente lo sigue. Por eso es importante vivir la vida espiritual, saber cuando Dios me habla y cuando son inventos personales. Saber cuando tú estás siendo ministrado por el poder del Espíritu Santo y cuando simplemente es una emoción por una alabanza, por un testimonio. El discernimiento de espíritu Dios nos da, que es uno de los tantos dones que tenemos que tener como iglesia. Por eso la palabra de Dios nos dice en esta hora, primero dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. A esta iglesia le estaba diciendo. Sabéis que cuando erais gentiles, os extraviaba llevados como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, nadie que tiene el Espíritu Santo en su vida va a decir que Jesús es un maldito, sino por el contrario. Pero también dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. O sea, el Señor de su vida, el Señor de mi vida, el Señor de tu vida. Eso tiene que ver con el señorío de Cristo en cada uno de nosotros. Eso es lo más básico que tenemos que reconocer, que Jesucristo es el Señor de nuestra vida, porque Él pagó el precio por nosotros. Nuestra condición de pecador era la muerte, y no la muerte física, la muerte eterna. Y Él sacó ese juicio que había sobre nosotros y nos liberó de todo aquello, e incluso terminamos siendo hijos de Dios, pero todo se lo debemos a Cristo. Él es nuestro Señor. Ahora, Dios es ordenado, Dios actúa de una manera sabia, porque es Dios. Y entonces dice, cuando hablamos de que hay diversidad de dones, está hablando que hay muchas maneras de servir a Dios. El servicio a Dios no es algo que a ti se te ocurre o a mí se me ocurre. Es algo que Dios tiene diseñado para nosotros porque sabe que nosotros somos capaces de hacerlo. Si usted ha visto las parábolas de los talentos, de las minas, usted va a encontrar allí en esas parábolas qué era lo que se usaba. Se usaba algo que tenía un valor para que se trabajara y se multiplicara, se sirviera al Señor dueño de esos talentos, porque había que rendirle cuenta. Pero a uno le entregó 1, al otro 3 y al otro 5, creo.
Tanto el que tenía 5 trabajó y ganó 5 más, tenía 10. Y el que hizo 3 ganó otros 3 y tenía 6. Pero el que tenía 1, ¿qué hizo? Lo escondió. No lo trabajó. Y cuando hubo que rendir cuenta, allí fue el problema. Nos guste o no nos guste, hermanos, un día el Tata Dios nos va a llamar y tendremos que rendirle cuenta. Nuestra hermana el viernes decía que la salvación es personal, pero ¿cuánto cuesta? No, ¿cuánto cuesta? Es gratis. Es gratis, no tiene costo. Pero mantenernos en el tiempo tiene un precio, tiene un costo. Hay que tomar la cruz y llevarla. Sentir el peso de que soy un cristiano. ¿Me entiende? Y en ese peso, el Tata Dios sabe lo que tú y yo podemos llevar. Y Él va a poner en nuestras manos esa responsabilidad. ¿Para qué? Para que la usemos. ¿Y el beneficio para quién es primero? Para nosotros, pero también para la iglesia. Y también, un día, el Tata Dios va a requerir que le rindamos cuenta cómo hemos trabajado esos dones que Dios nos ha dado. Y allí nos vamos a encontrar con sorpresas. Porque hay muchos que enseñan que con la salvación, cuando Cristo nos perdonó y en la cruz es suficiente. Allí Él te entregó la salvación, pero vamos camino a la vida eterna. En el camino a la vida eterna van a haber tropiezos, van a haber luchas, porque hay un adversario que no quiere que usted llegue, que yo llegue. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ensuciar la cancha, nos va a complicar la vida, y una de las principales cosas que usa, ataca nuestra mente. No vas a ser capaz, no lo puedes hacer. ¡Tonta! ¡Tonto! ¿Y dónde está el problema? Cuando nosotros escuchamos. Cuando nosotros atendemos esa voz. ¿Y Él qué es lo que nos ha dado? Nos ha dado la capacidad de poder tener la presencia de Dios en nuestro ser. Y Él nunca nos va a dar un don o una herramienta para que nosotros las desperdiciemos. Por eso mire, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, hay mucha cantidad de cosas para repartir a cada uno de acuerdo a sus capacidades. Pero ¿quién lo da ese? No lo da el pastor. Lo da el Espíritu Santo. El 5 dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor, ¿quién es? Es el mismo. Y cuando el Señor entrega ministerios, ¿qué es un ministerio? ¿Usted entiende lo que...? Porque hay muchos que creen que el ministerio es solamente el pastorado, y no. El ministerio son diferentes tipos de actividades dentro de la iglesia. ¿Me entiende? Si Él llamó a algunos para pastores, otros evangelistas, otros maestros, a otros los llamó para que estén en la música. ¿Me entiende? Pero cada una de las cosas que Dios entrega en nuestras manos, tenemos que hacerlas que rindan.
que se trabaje por el bien de la obra y por mi bien también. El apóstol Pablo dice, ¡ay de mí si no predicar el Evangelio! Porque ¿cuál era su responsabilidad? Predicar el Evangelio. Y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad y no todos por allí vamos a ser pastores, no todos vamos a ser maestros, no todos vamos a ser, por ejemplo, personas que enseñemos. Pero el valor de lo que se hace no es que el maestro o el pastor va a tener un premio mayor. Todos vamos a ser iguales y vamos a cobrar lo mismo. ¿Me entiende? Tanto el que predica como el que viene a trabajar en la construcción del templo. Tanto como el que canta como el que viene a limpiar la iglesia. Porque lo hacemos exactamente por amor a Dios. Porque Él nos amó primero. Y por amor a Dios, yo tengo que hacerlo. Estamos estudiando la iglesia de Éfeso, que tenía muchas de estas cualidades, pero había perdido una muy importante, la había dejado de lado. ¿Y cuál era? El primer amor. ¿Y qué le dijo Jesucristo cuando lo aduló a la iglesia por todo el esfuerzo, por el trabajo, por el discernimiento? Pero de pronto cambia y le dice, tengo algo contra ti. Que has perdido tu primer amor. Vuelve a las primeras obras. Si no, vendré a ti y quitaré el candelero, que es la presencia de Dios que está dentro de la iglesia. Si no te hubieres arrepentido. Servirle a Dios, hermano, es serio. No es simplemente tener una religión, un credo. Si decidimos servirle, como la alabanza que a veces hemos cantado, es decidido seguir a Cristo. El amor de Cristo. Entonces, todas estas cosas que nos enseña la palabra de Dios, ya no es simplemente para que usted y yo prosperemos económicamente, sino que es para que prosperemos espiritualmente. ¿Me entiende? Y cada vez debemos ser más agradecidos con Dios, porque Dios ha sido fiel. A pesar que muchas veces le fallamos, a pesar que muchas veces nos equivocamos. Él no nos ha desechado, ni mucho menos. Estas iglesias, hermanos, cayeron. ¿Sabe por qué cayeron? Porque todo lo que Jesucristo, el apóstol Pablo, Apolo, quien sea que les haya enseñado, lo agarraron y lo echaron en un tacho de basura. Por eso se desvaneció la iglesia. No quisieron seguir cambiando, siguieron con las costumbres que tenían cuando adoraban a Artemisa, a la diosa Diana, también digo que es la misma, y otros dioses que ellos tenían allí. No entendieron que el Tata Dios les entregó dones para que crezcan. No entendieron que el Tata Dios nos da armadura para poder resistir al diablo en el tiempo malo. La iglesia de Cristo, como muchas veces lo he dicho, tiene una guerra y no es carnal, es una guerra espiritual. Y si nosotros no entendemos ese mensaje y no lo aplicamos y no lo buscamos, tarde o temprano vamos a tropezar o vamos a vivir una vida de religiosos. ¿Y qué vamos a hacer el día de mañana?
¿eh? No podemos vivir una vida de apariencia. Tenemos que vivir una vida necesitando a Cristo y que Él siempre sea el primero en nuestras vidas. ¿Eh? Me gustaría que buscaran Mateo 7, versículo 22. Y con esto ya estoy terminando. A ver, creo que yo lo tengo también por acá agendado. 21 en adelante, si lo tenemos lo leo. Dice Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, ¿qué dice? Entrará en el reino de los cielos, sino, ¿qué dice? El que hace la voluntad de mi Padre que están en los cielos. Empecemos por ahí. Y después, porque siempre, no, si yo trabajé, yo hice esto, aquello, lo otro. Podremos justificarnos ante los hombres, pero mire ante Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre nos echamos fuera demonios, y en tu nombre nos hicimos milagros. Y eso es verdad. ¿Sabe usted que muchas veces el Tata Dios hace milagros, echa fuera demonios, sana enfermos? Y a veces las personas que oran por los enfermos creen que ellos tienen el don de sanidad, aunque el don de sanidad existe, porque es un don de Dios que le da a la iglesia, pero el que sana no es el hombre, es Dios por intermedio del Espíritu Santo, cuando a Él le place y Él quiere. ¿Me entiende, mi hermano? Por eso muchas veces se ora por un enfermo y el enfermo no se sana, y no es porque Dios no tenga poder para hacerlo, no es porque el enfermo no tenga la fe suficiente, o no es porque el que ora no tenga la capacidad para hacerlo. Es porque el Tata Dios le place a veces a esa persona salvar su alma y no su cuerpo. El apóstol Pablo, que fundó tanta iglesia, tenía un aguijón en su cuerpo. Y no era un aguijón que había sido por una mala fuerza, algo, sino de parte de Dios, para que no sea grande. ¿Me entiende? Entonces, en aquel tiempo, muchos de los que predicaron la palabra, Dios me libre, a mí, porque yo también no estoy exento. Si yo no cumplo con la palabra de Dios, el día de mañana ustedes se pueden salvar, pero si yo estoy mintiendo, no. Porque con Él no hay cohecho. Yo no le puedo decir, Señor, pero bueno, como se dice por allí en la jerga mundana, una canita al aire que le hace. No, en las cosas de Dios no es así. Nosotros tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado. Entonces el 23 dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, ¿qué dice? Hacedores de maldad. ¿Se puede predicar la palabra de Dios porque solamente se tiene conocimiento? Sí, sí, se puede. Pero lo que está diciendo es una mentira. Hay muchos que hoy usan la palabra de Dios para llenarse los bolsillos, ¿o no? Sí, los hay. Hay muchos que utilizan el dolor y la necesidad de las personas para lucrar ellos. Ahora, ¿por qué Dios no hace nada? Y muchos se enojan.
¿Por qué Dios no le pone la mano? Si Dios ya se la puso. Falta que llegue el tiempo cuando tengan que rendir cuenta. Ahora, si se arrepiente, porque ese es lo que nosotros no podemos entender de parte de Dios. Si esa persona se arrepiente, sinceramente Dios lo perdona. ¿Me entiende? Y esos son los misterios de Dios que a veces nos cuesta entender, pero si nosotros vivimos la vida espiritual, vamos a entender cómo Dios actúa. Dios quiere lo mejor para usted y para mí. Pero involucrémonos, preocupémonos y ocupémonos. Si cuando hay que venir a trabajar a la iglesia, Dios sabe, y yo siempre lo digo, Dios sabe cuando tú puedes y no quieres. Y cuando tú puedes, no puedes y quieres. Si esto es así, a mí me pueden dar un montón de excusas, está todo bien, no hay problema. El problema no es conmigo, el problema es con el Tatadiós, porque es la casa de Dios, no es mía. Un día habrá otro pastor acá. Y mi anhelo es que cuando esté ese otro pastor, mi sueño, ¿sabe cuál es? A ver, ¿quién se anima a decirlo? Exactamente. Que salga de acá. Que sea uno de ustedes. Una niña hoy, un jovencito hoy, un adolescente hoy. ¿Y por qué una persona grande también? Si Dios sabe y sabe hacer las cosas, pero mi responsabilidad es hacerle ver que debemos aprender a vivir la vida espiritual y velar por aquellos que le presiden. Aprender a amar a aquellos que le dirigen. Y a veces cuando le dan consejos que nos gustan. Porque por allí uno dice, no está bien, hermano. No lo está haciendo bien. ¿Cómo cambia la cara cuando se dice eso? O hermana, me parece que se equivocó. No es así. Porque el Tatadiós nos ha traído para corregir, para enseñar, con amor y con sabia mansedumbre. Nunca yo voy a decir algo, a ver, por ejemplo, a ver, mi hermano Enrique, usted que hizo esto, aquello, lo otro, venga acá y arrepiéntase. Hay gente y hay iglesias que lo hacen. Ridiculizan a las personas, las humillan. Eso no es tener discernimiento y no es ser espiritual. Eso es ser necio. El Tatadiós quiere que los dones espirituales sirvan y sean eficaces para el crecimiento de la iglesia, para el fortalecimiento entre la hermandad, para poder aprender, como digo, soportarnos los unos a los otros, porque no somos iguales. Pero el Tatadiós hace posible lo imposible. Usted fíjese a los discípulos que llamó Cristo. Cobradores de impuestos, pescadores, celotes, puritanos. Esos eligió Jesús como sus discípulos. ¿Y quiénes llevaron la palabra de Dios después que Jesús fue llevado al cielo? ¿Quiénes fueron? Sus discípulos. ¿Y quiénes estaban con sus discípulos? El Espíritu Santo. Y así va a suceder siempre y va a seguir sucediendo hasta que Cristo venga. Esta es la palabra. Para usted en esta hora, para mí también. Porque todos necesitamos crecer, todos necesitamos madurar. Y la madurez es la capacidad de poder valorar lo que el Señor nos enseña y nos dice. El no de Dios es buenísimo, porque nos está liberando de algo malo
que está delante de nosotros, que nosotros lo vemos como bueno. Pero como Dios conoce el futuro nuestro y nos ama, muchas veces nos dice, no, espérate un poquito, no es el tiempo. ¿Me entiende, hermano? Cuando nosotros crecemos y maduramos, recibimos y aprendemos y lo practicamos. Que Dios les bendiga. Nos ponemos de pie para darle gracias al Señor por su palabra. Padre mío, eterno Dios, delante de su presencia estamos a esta hora de la noche, dándole gracias porque usted nos ama, porque usted quiere lo mejor para nosotros. Porque así como esta iglesia de Corinto fracasó con los años por no escuchar sus enseñanzas, hoy en día usted nos habla a nosotros para que entendamos que usted quiere lo mejor para cada uno de los que estamos en este lugar, que cada reunión llegamos y escuchamos su palabra, de una persona o de otra, lo que importa que es su palabra y podamos recibirla, podamos guardarla, atesorarla, porque en ella vamos a ir descubriendo cómo usted actúa, Señor. Muchas gracias le damos por ese amor, por su misericordia, y porque con el tiempo podemos ir valorando cuánto nos ama, cuánta paciencia nos tiene, cuánto ha tenido usted que vivir por nosotros. Padre de los cielos, sabemos que hoy intercede ante nuestros errores, pero que cada uno de nosotros podamos ir entendiendo y madurando para que ese trabajo no sea tan extenso, sino por el contrario, que usted pueda disfrutar de ver una iglesia unida, de ver una iglesia que trabaja, de ver un hermano que se preocupa por todas las necesidades que pueden estar cerca o a su alrededor. Tenga usted en nosotros esa capacidad, mi buen Dios, y que nosotros nos abramos para que cada día nos enseñe. Sea su bendición y podamos guardar siempre todo aquello que usted nos da. Gracias, muchas gracias, Señor. Sea su bendición en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.